Bueno, bueno, muchas gracias por eh, estar asistiendo al curso. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes problemas que tenemos, que es el manejo del sangrado en el paciente anticoagulado, pero especialmente poner en la balanza cuándo tenemos que mantener el tratamiento anticoagulante y cuándo tenemos que suspenderlo. Eso es una de las condiciones fundamentales de una clínica de anticoagulación y habla mucho de la experiencia de los médicos en el manejo de este delicado equilibrio entre el riesgo del sangrado y el riesgo de la trombosis, que por eso es que están anticoagulados los pacientes. Así que van a tener ahora en esta unidad la clase de desafíos prácticos en el manejo del paciente anticoagulado y como la trascendencia que tiene el tratamiento anticoagulante en el manejo del riesgo del sangrado y por qué muchos lo consideran una limitación en el uso del tratamiento anticoagulante, este riesgo de sangrado, y vamos a ver lo que se llama riesgo-beneficio o beneficio clínico neto, ¿no?, que da el tratamiento anticoagulante en cada población. Y después van a escuchar otra clase sobre los modelos de atención de las clínicas de anticoagulación. Esto es un poco el eje de la cuestión de este delicadísimo manejo en el paciente que tiene un riesgo de trombosis, y por eso es que nos están pidiendo que esté anticoagulado, pero también tiene un riesgo de sangrado. La principal complicación del tratamiento anticoagulante es la hemorragia. Esto que ven acá, en realidad son las recomendaciones que figuran en en este consenso que armamos, este consenso argentino que se acaba de publicar en la revista Medicina sobre el manejo correcto de la gestión de clínicas de anticoagulación. Y es tal vez el material de lectura más importante que tienen para la correcta utilización de una clínica de anticoagulación. Y como decíamos, acá están puestos los dos extremos, el de mayor riesgo de trombosis y el de mayor riesgo de sangrado. Estos son los dos extremos de los pacientes. Y los pacientes muchas veces tienen la mala idea de tener las dos cosas a la vez. El que tiene mayor riesgo de trombosis también tiene mayor riesgo de sangrado. Y ahí es donde está la habilidad del médico para poder elegir bien al paciente que tiene que estar anticoagulado y al paciente donde el riesgo de sangrado supera al riesgo de la trombosis. Obviamente el mayor riesgo de trombosis ahora no lo vamos a hablar, pero ya lo hemos mencionado en otras clases. Hay marcadores de riesgo de trombosis, pero de sangrado es más complicado porque no hay un claro marcador de riesgo de sangrado que esté validado y que podemos usar en todos los pacientes. Se han descrito, por ejemplo, marcadores importantes como el antecedente de una hemorragia mayor previa, cualquiera que haya provocado una descompensación hemodinámica es un antecedente porque hasta un 30% de los pacientes repiten el sangrado mayor, o una hemorragia en un paciente en rango terapéutico con ABK también es otro marcador de riesgo mayor de sangrado. Por supuesto, cualquier hemorragia en el sistema nervioso, por una angiopatía amiloide en el sistema nervioso, son claros marcadores de altísimo riesgo de sangrado cerebral, que es el más complejo y el que más secuelas deja de los pacientes anticoagulados. La insuficiencia renal severa, después vamos a ir analizando cada uno de estos puntos.
el alcoholismo, la hepatopatía, cirrosis o hipertensión portal son todos marcadores de riesgo de sangrado. La hipertensión mal controlado, el uso de AINES o aspirina. La edad, vamos a ver que es otro marcador de riesgo. El ring lábil, y vamos a hablar sobre este punto, ya empieza a figurar lo que se llama tiempo en rango terapéutico, que van a ver que es fundamental como marcador de calidad de nuestras clínicas de anticoagulación, este concepto de el tiempo que el paciente permanece bien anticoagulado, o valores de RIN por encima de 5, también son marcadores de riesgo de sangrado. Se considera que tener más de 2 o 3 en el año de valores de RIN mayor a 5 es muy peligroso. El cáncer activo o la anemia o enfermedad hemorragípara, considerada como hemorragípara, un déficit severo de factores o una plaquetopenia con menos de 50.000. Todos estos van a ver después que son marcadores. Y acá es un poco el eje de la cuestión. Los antagonistas de la vitamina K son usados como el paradigma de toxicidad por drogas por su frecuencia y severidad. Y esto es un punto clave para entender por qué muchos le tienen miedo a los ABK y no los usan en pacientes que deberían estar. De hecho, se sabe que son la primera causa de... ¿a dónde estoy acá? Son consulta en emergencias, en servicios de emergencia médica, y son primera causa de muerte en países que tienen farmacovigilancia adecuada. Entonces, en ese aspecto, el anticoagulante con antagonistas de vitamina K es una patología que se asocia frecuentemente a complicaciones hemorrágicas, sobre todo si no está bien manejado. Por eso el eje de manejar bien la clínica de anticoagulación. También se ha mencionado en muchos lugares que tiene un perfil farmacodinámico impredecible, con interferencia por drogas, alimentos y enfermedades, que obligan a un monitoreo permanente, y esto también es cierto para los ABK, que requieren un monitoreo permanente, y aún en el mejor de los casos, en la mayoría de los centros, al menos en nuestro medio, están en rango solo el 60 o 70% del tiempo, con lo cual es un problema cuando uno tiene que considerarlo, porque por supuesto eso quiere decir que el 30% del tiempo están fuera de rango. Como decíamos, esto es la principal causa de consulta en emergencias, pero además fíjense este dato: segunda causa de los antagonistas de vitamina K son segunda causa de internación en ancianos luego de los antidiabéticos. Entonces, los pacientes añosos se internan primero que nada por toxicidad por antidiabéticos y segundo por los antagonistas de la vitamina K. De hecho, en muchos lugares se dice que los antagonistas de la vitamina K, también esto es cierto, son los médicos que lo manejan, son una especie de médicos que utilizan veneno de rata para tratar a sus pacientes anticoagulados, porque las warfarinas inicialmente se utilizaron como veneno para matar ratas. Las superwarfarinas, que tienen una vida media muy prolongada, son el principal componente de la mayoría de los raticidas, con lo cual podemos decir que los derivados de estas superwarfarinas, que son el acenocumarol y la warfarina normal que usamos en nuestro consultorio, tienen definitivamente un riesgo de toxicidad cuando se utiliza en dosis inadecuada o mal monitoreada. El sangrado esperado en un paciente que está anticoagulado con ABK es muy variable.
En los estudios clínicos, en los estudios randomizados, es apenas del 1%, pero en estudios poblacionales llega a ser hasta el 7% por año. Y en la mayoría de los estudios clínicos que se hicieron sobre fibrilación auricular, que son pacientes más añosos y por supuesto de más riesgo de sangrado, llegó a ser en un promedio hasta 3,6% por año el riesgo de sangrado. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio, si yo tengo un consultorio de anticoagulados con entre 300 y 500 pacientes, voy a tener al menos entre 10 y 30 episodios por año de sangrado mayor. Así que tengo que estar preparado para el manejo en la clínica mía de anticoagulación en estos pacientes que se salen de rango y están muy anticoagulados, o en pacientes que tienen hemorragia relacionada con el antagonista de la vitamina K. De hecho, uno esperaría entre 2 y 3 muertes por año por algún sangrado en el sistema nervioso central. Tal es así este tema del riesgo de sangrado relacionado con el mal uso de los antagonistas de la vitamina K, que en el 2004 el Departamento de Salud Pública del Reino Unido, en Inglaterra, consideró que los ABK requerían medidas adicionales de control y monitoreo estrecho por su ventana terapéutica pequeña y gran inestabilidad. Y en el 2008, la Joint Commission, que es una especie de organismo de acreditación de centros de salud en Estados Unidos y en el resto del mundo, consideró que el usar mejor la anticoagulación con los antagonistas de vitamina K era como uno de los objetivos fundamentales para disminuir el daño a los pacientes. O sea que tanto los organismos de salud pública como los organismos de regulación de calidad médica han referido que el manejo correcto de los anticoagulantes antagonistas de vitamina K es clave para tener una mejor calidad en el trato a los pacientes y para no dañar a los pacientes. Por supuesto, esto es fundamental al momento de interpretar cómo usar mejor a los antagonistas de la vitamina K. El otro punto es cómo definimos el sangrado, porque no solo es importante el sangrado mayor que por ejemplo la ISTH, la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia, hay un montón de definiciones de sangrado mayor, pero esta parece ser una de las que más se utilizan y que tiene algún sentido o alguna lógica clínica. Es un sangrado que produce una caída de hemoglobina de 2 gramos por decilitro o transfusión o necesidad de transfusión de más de 2 unidades de glóbulos rojos por culpa de un sangrado. Esa es una forma de definirlo. El sangrado que es sintomático en un órgano crítico como intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular, pericárdico, intramuscular o que provoque un síndrome compartimental. Todos esos son sangrados críticos o, por supuesto, el sangrado fatal. Eso es lo que se define como sangrado mayor. Un sangrado en un órgano crítico, un sangrado fatal, un sangrado que provoca anemia aguda o necesidad de transfusión de al menos 2 unidades de glóbulos rojos. Pero también existe lo que se llama sangrado clínicamente relevante. ¿Y esto qué es? Es el sangrado que obliga a una consulta o intervención médica y a modificar o suspender el tratamiento anticoagulante. Este no es un sangrado mayor porque no reúne los criterios de severidad que tiene el sangrado mayor. De hecho, antes se lo llamaba sangrado menor, pero por el hecho de que se lo menospreciaba al ser menor el sangrado en la definición, quedaba como que no importaba si tenía sangrado menor, y lo que
se ha visto recientemente es que el sangrado clínicamente relevante es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias para el paciente y ahora después las vamos a ver. Fíjense esto, que en realidad en la cirugía ortopédica mayor, el sangrado intraarticular no es un sangrado que le dé riesgo de vida al paciente, pero sin duda es un sangrado clínicamente relevante, el sangrado intraarticular, porque el hematoma en la herida quirúrgica aumenta el riesgo de infecciones 4 veces y aumenta el riesgo de complicaciones de la cirugía del reemplazo de rodilla. Entonces, no solo la definición del sangrado tiene que ver con el riesgo de vida del paciente, también tiene que ver con las consecuencias que le da al paciente. Y algo muy interesante con respecto a este sangrado menor o clínicamente relevante, como se dice, el sangrado menor no es menor. Fíjense esta publicación de una chica argentina que se llama Cecilia Bait, que es de Rosario, es una cardióloga muy preparada, que ha publicado muchas cosas a nivel internacional, y que ella escribió una revisión en el Aristóteles de los pacientes, que era un estudio que se hizo en fibrilación auricular con el apixaban, en el que ella evaluaba el sangrado que no era mayor, que era clínicamente relevante y qué importancia tenía en esta enorme población de pacientes, de más de 10.000 pacientes que se estudiaron con estos estudios. Fíjense que en realidad el gran dato de estos resultados es que el sangrado clínicamente relevante aumentaba la mortalidad casi 2 veces y el riesgo de volver a tener otro sangrado 2 veces. Y el 60% suspendió la anticoagulación como parte del manejo del sangrado menor que tenían. Y en realidad, fíjense que ocurrió en un porcentaje muy importante de pacientes. Estos eran pacientes que participaron de distintos trials, Recover, Rely, Einstein y Aristóteles, que eran de enfermedad tromboembólica y de fibrilación auricular, con el dabigatran, con el rivaroxaban, con el apixaban, cada uno de ellos. El sangrado clínicamente relevante llegó a ser hasta el 15% de los pacientes y se relacionaba con más mortalidad, con más ACV isquémico y con más sangrado mayor. Entonces, el sangrado menor pasó a ser un evento clínicamente significativo, y esto lo sabemos que pasa mucho en los pacientes con enfermedad coronaria, cuando tienen un sangrado mayor, pacientes que están post cirugía cardíaca o post stent, el riesgo de mortalidad es mucho más alto. Y no solo porque se relaciona con la suspensión brusca de la anticoagulación en pacientes de alto riesgo trombótico, sino también porque usamos medidas para corregir el sangrado, y eso también, muchas de esas medidas son protrombóticas. Fíjense acá qué interesante cómo refrenda la idea de que la warfarina es en estos 42.000 casos que se publicó entre el 2013 y el 2014 en los departamentos de emergencia de Estados Unidos, y fíjense cómo la primer causa de consulta, aún antes que la insulina o que otros medicamentos, que la alergia a medicamentos o que lo que fuera, fue la warfarina. El 15% de los pacientes consultaron a emergencias por una complicación relacionada con los ABK. Entonces, ¿y
que figure la warfarina como principal causa de toxicidad medicamentosa en un servicio de emergencia, obviamente nos habla de la trascendencia que tienen los ABK como causa de consulta médica y como preocupación en el ambiente médico. Es clave que sepamos entonces que esto que estamos viendo de la mayor incidencia de sangrado, la mayor cantidad de consultas, o hemorrágico que tienen los pacientes, lo debemos neutralizar en nuestra clínica de anticoagulación, educando bien al paciente y haciendo que nuestra clínica funcione como tiene que funcionar. Como dijimos, los médicos le tienen miedo a la anticoagulación con los ABK y más del 60% de los pacientes anticoagulados han tenido algún tipo de problema con el uso de los ABK. Entonces, en definitiva, este temor al sangrado que genera de muchos otros médicos el uso de los antagonistas de la vitamina K, hace que hagamos cosas incorrectas desde el punto de vista de indicación médica. Y eso es lo que yo quiero contarles a ustedes de qué manera lo tenemos que ajustar. Y por qué tenemos que entender este tema los que manejamos una clínica de anticoagulación para poder hablar con los otros intermediarios, con los cardiólogos, con los clínicos, con la familia de los pacientes, para poder poner en la balanza este delicado equilibrio entre el sangrado y la trombosis y poder entender bien cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de sangrado para evaluar, eventualmente suspender el tratamiento anticoagulante. Eso no muchos lo pueden hacer, no muchos médicos están preparados para esa decisión. Es muy frecuente de ver que se equivoquen por el temor al sangrado los médicos que no manejan anticoagulación y entonces pasa lo que pasa, que están sin anticoagulación pacientes que deberían estar anticoagulados. Los médicos, como decíamos recién, le temen más al sangrado que a la ACV y creen que el riesgo de sangrado es mucho mayor al real, pese a las guías de tratamiento perciben que esto no se aplica en sus pacientes, entonces los médicos, sobre todo los cardiólogos, dicen, bueno, ante un paciente que tiene riesgo trombótico, pero que tiene riesgo de sangrado, no le voy a dar un dicumarínico, un antagonista de vitamina K, porque eso aumenta mucho el riesgo de sangrado, entonces prefiero darle aspirina en vez de darle un anticoagulante oral antagonista de vitamina K, porque riesgo-beneficio conviene darle aspirina. Vamos a ver que eso no es así. Obviamente, como dijimos, la warfarina es verdad que es una droga compleja que requiere expertise y que requiere de esto que estamos hablando, de las clínicas de anticoagulación, que son médicos y laboratorios trabajando juntos para mantener bien anticoagulado el paciente. Y por supuesto, el mensaje fundamental que muchos médicos tienen en su cabeza es, ok, si yo le doy un tratamiento anticoagulante y el paciente sangra, va a terminar siendo culpa mía porque yo le di el anticoagulante. En cambio, si un paciente con una fibrilación auricular tiene una ACV y se queda hemipléjico, es la historia natural de la enfermedad, es lo que le pasa a los pacientes con fibrilación auricular. No es culpa mía, es de la enfermedad. Y entonces me saco el problema de encima y le echo la culpa a la enfermedad de base. Fíjense qué clarito lo que pasa con esto que decíamos del miedo anticoagular en muchos lugares. Estos no son estudios recientes, pero es lo que está pasando aún hoy en día. Fíjense que cada año
que aumente después de los 60, se reduce 4% la indicación de anticoagulación en algunos registros. Y fíjense cómo en estas publicaciones aspirina usaba el 36% de la población evaluada con fibrilación auricular, warfarina la mitad, y el 15% estaba sin tratamiento. Eso quiere decir que la mitad de los pacientes estaban maltratados porque eran pacientes de alto riesgo de trombosis sin contraindicaciones y sin embargo solo la mitad estaban anticoagulados con warfarina. Pero si lo pongo por rango etario, esto, fíjense que era el 49%, pero si yo voy a los más de 80, tenía el 24% warfarina nada más, 24%. Y si tenía más de 90, 15%. Como que al tener más años, tuviera más contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante. Y esto es una percepción de los médicos y no una realidad. Y miren cómo tener más de 75 años reduce casi 2 veces la posibilidad de estar anticoagulado con warfarina. No cambia con la aspirina, más de 75, 23 y 21% de la población está con aspirina, pero con warfarina 42 y 29% y con ningún tratamiento 36 y 53 en los mayores de 75. Entonces, obviamente hay un cuidado hacia el paciente añoso. De hecho, los pacientes añosos no solo no empiezan en tiempo y forma la anticoagulación, también les pasa otra cosa que es un problema, y es que suspenden antes del año el tratamiento anticoagulante. Y eso cuanto más añoso es, más pasa. Fíjense, los de más de 80 años, comparado con los pacientes jóvenes, cómo hay una diferencia significativa en la suspensión de la anticoagulación a 300 días de iniciado el tratamiento. Y esto es importante porque obviamente eran pacientes que tenían una indicación por fibrilación auricular, pero también eran pacientes con alto riesgo. El 90% tenía un CHADS-2 de más de 2, o sea, alto riesgo de enfermedad tromboembólica, y muchos tenían un riesgo de sangrado intermedio alto. ¿Y por qué estamos hablando de los pacientes añosos? Porque tengan en cuenta que en sus clínicas de anticoagulación, el paciente añoso va a ser el paciente que más van a ver. Y esto tiene que ver con que cada vez más pacientes añosos tenemos. De hecho, hace unos años el Clarín, cuando se hizo el último censo, había dicho que en una década subió 32% los pacientes de más de 80 años. Y claramente el aumento de la edad es algo que favorece el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado, pero el riesgo de trombosis aumenta sobre todo para dos patologías que son muy frecuentes hoy, la fibrilación auricular y la enfermedad tromboembólica venosa. Consideren que la mitad de sus pacientes en la clínica de anticoagulación, y esto hecho ahora recientemente, son pacientes con fibrilación auricular. Y en esos pacientes el promedio de edad es 74 años en fibrilados. Y la enfermedad tromboembólica venosa también es la segunda causa de indicación de anticoagulación. Así que es una población cada vez más numerosa que tiene alta incidencia de patologías que requieren anticoagulación y son pacientes más frágiles sobre los que sabemos muy poco. Así que el grupo de pacientes de más de 65 años y concretamente los de más de 70
que son los que fisiológicamente tienen más riesgo de toxicidad porque hay cambios en el riñón y en el hígado que exponen más a la anticoagulación, son los pacientes que más vamos a ver en el consultorio. Y fíjense esto, qué interesante, esto es para fibrilación auricular y hoy en día a la fibrilación auricular se la considera como una epidemia moderna. ¿Y esto por qué? Porque la incidencia de fibrilación auricular aumenta con la edad. Fíjense que este promedio 70, 74, 75, 79, 80, 84, entre los 70 y 85 años está la mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular. Hasta el 10%, uno de cada 10 viejitos de estos que cumplieron más de 80, que decíamos que es la población que se triplicó en la última década, uno de cada 10 va a tener fibrilación auricular con indicación de tratamiento anticoagulante. Así que definitivamente vamos a tener cada vez más pacientes añosos y con indicación de anticoagulación. Fíjense que el riesgo de esto era para fibrilación auricular, pero para trombosis venosa pasa exactamente lo mismo. El 70% de los casos de trombosis en la clínica se dan en mayores de 60 y el 60% en mayores de 70 años. Fíjense que mayores de 70 años son casi 2/3 de nuestros pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Así que no solo es fundamental entender que la enfermedad tromboembólica la vamos a ver más y la fibrilación auricular la vamos a ver más, sino que también son justamente la población de mayor riesgo, esta población que tiene indicación de anticoagulación. Y acá es donde juega este rol de subir y bajar el riesgo-beneficio para lo que se llama la definición del beneficio clínico neto en los pacientes que tienen que estar anticoagulados. Porque así como dijimos que vamos a ver más trombosis, también decimos que los pacientes añosos o los pacientes estos son los que más riesgo de sangrado tienen. Y hay muchas razones que explican, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo de sangrado y cómo evitarlos, pero muchos factores afectan este riesgo de sangrado. Tal vez el paciente añoso es el que más junta de todos estos factores. Uno de los más importantes es la polifarmacia. La realidad es que en una revisión del Reino Unido, el 60% de los medicamentos prescriptos ocurrían mayor a 60 años. O sea que el 60% de los medicamentos que está tomando la población son pacientes de más de 60 años. Ocurren cambios en el organismo que predisponen al sangrado, la insuficiencia renal fisiológica que ocurre con la edad, el distinto catabolismo de las drogas anticoagulantes orales en el hígado, el menor peso corporal. Otra razón para que haya más riesgo es la inestabilidad y la propensión a las caídas, ya sea por uso de sedantes, por Parkinson, por artrosis, por reposo o por la misma, lo que se llama sarcopenia del paciente añoso, que es que pierden la masa muscular en los años últimos de vida y al no tener masa muscular tienen esta inestabilidad y propensión a las caídas. El deterioro cognitivo es otra cosa que pasa con los años y definitivamente aumenta el riesgo de sangrados. La mala adherencia al tratamiento crónico en pacientes añosos es otra verdad. Y otras enfermedades relacionadas como la presencia de cáncer, que aumenta 3 veces el riesgo de sangrado, la insuficiencia cardíaca. Recuerden que la insuficiencia cardíaca también está atada a la edad. Cuanto más añoso sos,
más riesgo de insuficiencia cardíaca. Es la otra epidemia de los cardiólogos. A medida que tienen más pacientes añosos, tienen más pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca aumenta 5 veces el riesgo de sangrado. O sea que tener un viejito con insuficiencia cardíaca definitivamente necesita controles muy cercanos porque es un paciente que tiene mucho riesgo de sangrado. Bueno, obviamente la angiopatía amiloide y la leucoariosis, la hipertensión arterial mal controlada es otra causa fundamental de riesgo de sangrado. El hecho que manejen al paciente múltiples especialistas y considerarlos como adultos sin tener un adecuado conocimiento del paciente y el escaso poder adquisitivo para poder comprar los medicamentos adecuados. Todo esto forma parte del combo de la mayor fragilidad que tienen estos pacientes añosos, que son justamente a los que más tenemos que cuidar o más de cerca tenemos que ver. Y si uno se pone a pensar, la mayoría de los estudios se han hecho con pacientes jóvenes, con un promedio de edad mucho menor al de la población que estoy tratando con los antagonistas de vitamina K. De hecho, el promedio de edad de los grandes estudios que se han hecho para fibrilación auricular era mucho más jóvenes, eran entre 50 y 60 años de promedio, cuando lo cierto es que los estudios poblacionales en fibrilación auricular hablan de un promedio de edad de 75 años. Entonces, no es lo mismo evaluar un medicamento en una población de 60-65 que de 75-80. Esa diferencia en la evidencia hace que no tengamos buena data sobre qué pasa con los estudios en ancianos, especialmente estudios prospectivos. Fíjense que, como decía, hay pocos estudios y la mayoría no tienen buena evidencia. De hecho, en muchos estudios clínicos, un criterio de exclusión, ya sea de tratamiento de la trombosis venosa, como la fibrilación auricular, fue que fuera mayor de 80 años. O sea que la realidad es que aún la población que más yo debería conocer no se estudiaba directamente en los estudios clínicos porque era un criterio de exclusión para el ingreso al estudio. Así que bueno, está claro que nuestra población, la que manejamos todos los días, tiene mucho riesgo de sangrado y mucho riesgo de trombosis. Fíjense que la edad ha sido un factor de riesgo de sangrado muy consistente y que aumenta el riesgo de sangrado mayor un 50% después de la década de los 60 a los 70 años. Fíjense cómo los mayores de 80 tienen mucho más riesgo que los menores de 80 de sangrado mayor. 13% contra 4,8%. Entonces, está claro de que hay mucho riesgo para esos eventos trombóticos. El sangrado mayor obviamente es muy importante poder definirlo y, como decíamos recién, no tenemos criterios fáciles o scores clínicos para poder definir bien cuál es el paciente que tiene mayor riesgo de sangrado. Obviamente, el paciente que requiere estar anticoagulado tiene que estar muy supervisado y en esto la calidad de vida del paciente puede estar afectada, sobre todo si el paciente no toma conciencia. Entonces hay que hacer toda una serie de cuidados para esos pacientes, consultar al paciente con cada medicamento, tener cuidado si se va de vacaciones, que tenga un lugar a donde controlarse para poder manejar alguna urgencia.
debe consultar si aparecen hematomas o sangrados espontáneos, debe suspender en forma programada la anticoagulación para una cirugía, hay que tener algunos cuidados en las dietas. Entonces, todas estas cosas indudablemente hay que tenerlas en cuenta en el momento del manejo del paciente. Y como dijimos antes, el paciente añoso tiene más riesgo de sangrados, pero sobre todo porque muchas veces tiene otras patologías asociadas. La edad sola no constituye una contraindicación para la anticoagulación, pero sí hay que tenerlo muy cuidado a ese paciente porque muchas veces tiene comorbilidades que aumentan mucho el riesgo de sangrado. Como dijimos antes, tener un RIN inestable aumenta mucho el riesgo de sangrado. Fíjense, tener un RIN mayor a 4 aumenta hasta 5 veces el riesgo de sangrado mayor, y obviamente los pacientes más añosos son los que han tenido con más frecuencia valores de RIN muy alto. La insuficiencia cardíaca es una causa de alterar el rango de anticoagulación y aumentar el riesgo de sangrado hasta 5 veces. Obviamente, darle una dosis de inicio mayor a la que necesita, esto es un factor de mucho riesgo, sobre todo si yo no considero que el paciente añoso necesita una dosis diferente, más baja, para iniciar la anticoagulación. Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de empezar el tratamiento anticoagulante para que no esté expuesto a mayor riesgo de sangrado ese paciente. Fíjense cómo algunos trabajos relatan que hasta el 79% de los pacientes que empezaban con una dosis alta de anticoagulación estaban pasados al momento del control. Trastornos vasculares relacionados con la edad, esto también es frecuente de ver, el deterioro cognitivo, y hay algunas cosas que se asocian a más sangrado. Por ejemplo, en la fibrilación auricular se sabe que aumenta la demencia, y esto es muy importante porque el paciente ese tiene más inestabilidad al momento del anticoagulante, porque obviamente no se acuerda si lo tomó, si no lo tomó, muchas veces toma 2 veces la dosis, se equivoca en el pastillero. Tiene que tener alguien que lo supervise para poder manejar correctamente al anticoagulante oral. Y por supuesto el tema de la polifarmacia y el tema de la cantidad de médicos prescriptores. Esto también se vio que se asociaba a mayor riesgo de sangrado, aumentaba un 30% por cada médico que yo agrego a el tratamiento del paciente. Así que tenemos problemas con los ABK para controlarlos en algunas situaciones especiales y en ciertas poblaciones que son de más riesgo, y esas poblaciones son las que tengo que conocer para poder darles adecuadamente el tratamiento. Sin ninguna duda, la gran variabilidad de dosis interindividual de los ABK es una de las cosas que tengo que mirar de cerca. Cada paciente tiene su dosis y tengo que aprender a encontrarla. Entonces, el comienzo del tratamiento anticoagulante suele ser uno de los marcadores de riesgo de sangrado. En los primeros 3 meses del tratamiento anticoagulante se dice que el riesgo de sangrado es máximo, con lo cual a esos pacientes tengo que citarlos no menos de una vez por semana o cada 15 días para poder esta dosis interindividual ajustarla y que no se me pase el rango, porque como vimos antes, tener más de 5 de RIN en 2 o 3 veces en el año aumenta mucho el riesgo de sangrado. El estrecho margen que
que hay en el anticoagulante de que si el paciente se olvidó de tomar una dosis queda fuera de rango, y si tomó el doble de la dosis está muy por encima de 3 de RIN. Es otra cosa que debe hacernos ser cuidadosos con el uso de los ABK, y en pacientes sobre todo que no estoy 100% seguro de que el paciente puede llevar adelante bien el tratamiento anticoagulante. Tengo que buscar un familiar responsable que pueda hacerse cargo de la administración del medicamento. Hay que citarlo a ese familiar, hay que instruirlo, todo el mundo en la familia tiene que tener conciencia de ese mayor riesgo de toxicidad medicamentosa que tienen los antagonistas de la vitamina K, y entonces con todo el grupo familiar tomar la decisión de, ok, esta es la mejor alternativa terapéutica, hay que hacerla bien, no puede hacerse mal este tratamiento. Como dijimos, hay un montón de variables que tener en cuenta, ya las vamos a ir desglosando con cuidado, pero sepan que hay ciertos marcadores que son muy importantes. La dosis de inicio es una de las cosas que sí tengo que tener muy presente al comienzo de la anticoagulación en un paciente según la edad. Y acá hay una variable que es fundamental. Esto está hecho con la warfarina en 2 estudios muy grandes, ya en la década del 90. Fíjense que la dosis de warfarina en los menores de 50 años era la mitad de la dosis que necesito de warfarina en los mayores de 80 años. O sea que a medida que aumenta la edad, fíjense como el promedio de dosis de warfarina baja, y lo mismo pasa con el Sintrón, con el acenocumarol. Los pacientes añosos necesitan menos dosis. Y este estudio de García, que es el que les contaba antes, en 12.000 pacientes, muchos de más de 80 años, con el inicio de anticoagulación estándar de 5 miligramos por día de warfarina a el primer control de coagulación, casi el 80% estaban con sobredosis. Así que hay que ser muy cuidadosos al momento de empezar el tratamiento con los ABK. Hay que darles la mitad de la dosis. Casi seguramente, por ejemplo, de acenocumarol, que es el Sintrón, en vez de darle 1/3 medio, darle medio, 1/4 y 1/4 en un paciente frágil o con mayor riesgo de sangrado. La otra variable es la insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal fisiológicamente aumenta con la edad. El clearance de creatinina, fíjense cómo aumenta en los pacientes jóvenes, es mucho mejor, de más de 120 mililitros, pero en los pacientes de más de 70 años el clearance de creatinina baja y se ameseta después de los 80 entre 30 y 50 mililitros. Así que los pacientes en promedio de más de 80 años tienen un clearance de creatinina intermedio con una insuficiencia renal moderada, por lo menos en la mayoría de los casos. Así que hay que ser cuidadosos porque la insuficiencia renal es otra causa de mayor riesgo. Los trastornos vasculares son otra de las causas de mayor riesgo de sangrado. La hemorragia digestiva baja aumenta 200 veces hasta los 90 años, de los 30 a los 90 años. Y la hemorragia alta y la úlcera péptica también aumentan con la edad, y esto tiene que ver con la diverticulosis, las neoplasias, la angiodisplasia, especialmente en los añosos, la angiodisplasia de colon, la colitis isquémica. Todas estas son cosas que ocurren con más frecuencia en el anciano, y esto predispone al sangrado. Lo mismo lo que pasa en el sistema nervioso central, la hipertensión crónica, la leucoariosis y la angiopatía amiloide, son 3 cosas que
las microbleps de hemorragia que aparecen en las resonancias en los pacientes muy añosos con generalmente hipertensión arterial crónica, son patología más frecuente. La hemorragia subdural, sobre todo después de un traumatismo de cráneo, es más frecuente en el paciente anciano y claramente ese riesgo tiene que ver con la fragilidad. En cuanto a scores de riesgo de sangrado, bueno, acá tenemos que hay algunos scores que son marcadores de riesgo. El riesgo los podemos buscar, por ejemplo, en enfermedad tromboembólica y en fibrilación auricular. ¿Y cómo predecir el paciente que va a tener más riesgo de sangrado? Bueno, hay dos marcadores. Uno es la duración de la anticoagulación, otra es la intensidad de la anticoagulación y después algunos marcadores individuales. Hace un tiempo se habían puesto estos que eran los del Bleeding Index de Landsfield, pero la realidad es que no eran muy buenos marcadores. Después aparecieron algunos registros, por ejemplo hay un score del registro Riete que se publicó en el 2008, que el paciente que tenía un sangrado mayor reciente, una insuficiencia renal con una creatinina de 1.2, anemia, más de 75, cáncer o TEP clínico, eran pacientes que más riesgo de sangrado tenían, pero no fueron validados estos scores. El más conocido es el Hasbled para la fibrilación auricular, que reúne una serie de parámetros. Este es el score de Hasbled, y fíjense que la presencia de hipertensión, ACV, sangrado mayor, el mayor a 65 años, o sea, la edad, insuficiencia hepática renal, medicamentos relacionados con sangrado, RIN inestable o alcohol, son todos marcadores de riesgo de sangrado, pero también, como dijimos en una clase previa, son marcadores de riesgo de trombosis. Tener un score mayor a 3 en el Hasbled es de más riesgo de sangrado. Se intentaron otros scores, este es el score Hemorrhage, que fue bastante complejo de hacer y que hoy en día no se usa, así que yo les diría que este no es un buen marcador. Y lo cierto es que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta son todos estos marcadores de riesgo de sangrado. El exceso de anticoagulación o la intensidad de la anticoagulación, el adiestramiento y la educación y el profesional que está a cargo. Esto es clave en la clínica de anticoagulación, la edad promedio del paciente, la presencia de comorbilidades que aumenten el riesgo. Algunos polimorfismos, como ya les conté, aumentan la exposición al riesgo de sangrado porque necesitan una dosis más baja y el exceso de anticoagulación inicial es un marcador de riesgo. El uso simultáneo de antiagregantes y la anticoagulación prolongada son todos. ¿Cómo evitar el riesgo de sangrado? Bueno, en algún momento se había postulado poner un RIN más bajo, entre 1,5 y 2. Y eso, sobre todo para pacientes añosos con fibrilación auricular, se había propuesto. Finalmente se supo, después de algunos estudios, que no sirve, que el riesgo de trombosis sigue siendo alto y el de sangrado no era diferente en varios estudios publicados ya hace unos años. El BATFA y el WASPO, los dos demostraron que un RIN corto de 1,5 a 2 no es una buena alternativa. Obviamente hay que tener en cuenta el riesgo de sangrado ante un procedimiento. Esto también, el equilibrio entre el riesgo de trombosis y el de sangrado es muy importante. Y un poco el final del cuento es, ok, tenemos pacientes que tratar en nuestra clínica de anticoagulación que tienen mucho riesgo de trombosis, pero también tienen mucho riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bajar el RIN sabemos que no es una alternativa. Reemplazar por antiagregación sabemos que tampoco es una alternativa válida, porque la aspirina se sabe en varios estudios que
no protege lo suficiente, y mantenerlo en un buen rango de anticoagulación al paciente es tal vez lo que más seguro hace de que no haya riesgo de sangrados en el paciente, ni de trombosis en el paciente. Entonces, definitivamente, ni los antiagregantes, la aspirina, son una solución, ni bajar el rango, pero sí tenerlo en un buen rango de anticoagulación. Como dijimos recién, esta población es una población que está más expuesta a trombosis, pero que está también más expuesta al sangrado, y esto es la paradoja de la senectud. El paciente anciano está más expuesto a trombosis, pero se anticoagula menos por el riesgo de sangrado, y entonces acá es a donde llegamos al beneficio clínico neto. Y esto es, pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado, pero también muy alto riesgo de trombosis. ¿Qué debo hacer? Bueno, se hicieron estudios en pacientes con fibrilación auricular que tenían un score objetivo de Hasbled de más de 3 y un score objetivo de CHA2-VASc también de más de 5, o sea, con alto riesgo trombótico, pero también con alto riesgo de sangrado. Y fíjense lo que pasó en los estudios. Tuvieron el 3,6% de episodios de sangrado mayor, pero con 0,4% de mortalidad, pero en cambio esos pacientes que no se anticoagularon en el estudio tuvieron, o que solamente estaban con aspirina, 3,6% de riesgo de ACV, pero 1,3% de muerte relacionado con el evento. O sea que tuvieron más o menos la misma incidencia estos pacientes ancianos de alto riesgo de sangrado, pero de alto riesgo de trombosis también. Tuvieron el mismo riesgo de sangrado que de ACV, pero la mortalidad fue muy diferente en uno que en el otro. Y cuando uno se pone a mirar este beneficio clínico neto, la conclusión es: la edad no debe impedir la indicación de anticoagulación debido al mayor beneficio clínico neto, y aún pacientes que tienen más de 3 de Hasbled como marcador de riesgo deberían estar anticoagulados, porque los pacientes de más de 80 años con alto riesgo trombótico, pero alto riesgo de hemorragia, el beneficio clínico neto es a favor de mantener la anticoagulación. Con lo cual, esto que decimos para la fibrilación auricular, y también pasa para la enfermedad tromboembólica venosa. Fíjense en esta publicación del registro Riete de mayores de 80 años, eran pacientes con trombosis, y fíjense que la muerte por TEP fue mayor en los pacientes que no tuvieron anticoagulación, y fíjense en los menores de 80 años comparados con los mayores de 80 años, como los mayores de 80 tuvieron mayor muerte por TEP y también mayor muerte por sangrado mayor comparado con los menores de 80, pero mayor muerte de tromboembolismo. Fíjense cómo eso supera cualquier número. Muerte por TEP, 3,7%. Muerte por sangrado mayor, 0,8%. Entonces, definitivamente el beneficio clínico neto en enfermedad tromboembólica venosa en pacientes mayores de 80 años también favorece la anticoagulación. Con lo cual, tenemos que poner en la balanza que estos pacientes que tienen definitivamente mucho riesgo de trombosis, pero también mucho riesgo de sangrado, mantenerlos con anticoagulación es una alternativa válida, y especialmente con un RIN en rango, porque si yo me salgo del RIN en rango, tengo mucho más riesgo de
de daño, fíjense cómo el beneficio clínico neto, este es el número necesario para tratar y este es el número necesario para dañar. Si yo tengo pacientes con un, perdón, este es el score CHAS-VAS, y fíjense, con 2 a 3 de CHAS-VAS, claramente hay que anticoagularlo, porque necesito muchos menos pacientes para tratar que para dañar. Pero entre 4 y 6, fíjense que esa proporción se mantiene. El número necesario para tratar es mucho más bajo que el necesario para dañar. Entonces, los pacientes de mucho riesgo son pacientes que también se benefician. Los antiagregantes y la warfarina son un tema aparte que también potencia mucho el riesgo de sangrado, así que hay que tratar de sacar la aspirina si recibía como profilaxis primaria en un paciente que tiene indicación de uso de ABK, suspender aspirina o clopidogrel si lo recibe por enfermedad arterial periférica o por un ACV previo. No necesita estar con aspirina más Sintrom o más warfarina un paciente que está con fibrilación auricular y tiene antecedente de un ACV. Suspender las si tiene enfermedad coronaria estable, si está con warfarina, y mantenerla solamente en los casos que tienen un evento coronario reciente o de poco tiempo. La reversión de la anticoagulación se los va a decir más adelante la doctora Puente, pero la reversión es clave que entiendan de que en situaciones de riesgo de vida es muy importante tenerla disponible y es muy importante también el manejo del sangrado y del exceso del efecto anticoagulante en los pacientes que están con un RIN mayor a 5, sobre todo porque tengo 3 herramientas para corregirlo, que es la vitamina K, solo esperar, que es otra alternativa, o utilizar plasma o concentrados de factores protrombínicos, pero de esto no vamos a hablar ahora. Esta clase era beneficio-riesgo en la clínica de anticoagulación con los marcadores de riesgo de sangrado en el paciente que tiene tratamiento con antagonistas de la vitamina K. Así que sin más, esto es todo y seguimos adelante con el curso y con las charlas que tenemos en el curso. Muchas gracias.